Muy buenas cavernícolas, bienvenidos a este episodio de La Cueva, donde estamos aquí con esta bonita, siempre ha sido un modelo que me ha gustado mucho, Suzuki GSX 600. ¿Qué hacemos aquí con esta Suzuki? ¿Qué le pasa a esta Suzuki? Martes Santo, ¿qué pinta esto aquí con la de trabajo que sabéis que tenemos en la cueva pendiente? Pues os cuento un poquito la historia, aunque vosotros sabéis que a mí me gusta ser siempre muy políticamente correcto, aunque sí que hay una norma que no voy a incumplir, que es la de decir los pecados pero no los pecadores. Os contaré un poquito brevemente la historia de esta moto y quiero que se os encienda con ella la luz del warning. Hay veces que cuando acudimos al mercado de segunda mano buscando motos que nos gustan, nos fijamos solamente en que estén muy limpitas. Yo el primero, a mí me gusta que estén limpitas. De hecho, me gusta que las mías sean las primeras que estén limpitas, pero hay que mirar con lupa antes de comprar algo de segunda mano. Si tenéis dudas, y esto va sobre todo por ti, el dueño de esta moto, para eso estamos los amigos, para preguntarnos cositas, que nosotros os digamos que tenéis que observar. Todos tenemos un amigo que os puede ayudar un poquito en una decisión trascendental como la de comprar una moto de segunda mano. Trascendental porque te puede costar la vida. Aquí hay que ponerse un poco serio, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar el porqué. Esta moto, bonita, claro que sí. Esta moto que siempre fue un modelo que le encanta a mi amigo Raúl, el dueño, el que se la ha comprado. Es una moto, muy buena moto, una moto estupenda. Una moto, de hecho, a nivel... Mira el mamón este. Que no te puedes subir ahí arriba, petardo. Que te quieres subir ahí arriba. Venga, tira para allá. Es una moto que a nivel dinámico, yo la he probado en circuito, tanto esta como la siguiente. A mí me gusta más la respuesta de este motor y la respuesta de esta parte de ciclo que de la siguiente. E incluso os diría... Perdón, voy a mirar un momentito si me está cortando esto la cabeza. Creo que no, no obstante, lo voy a subir un poquito. Incluso os diría que estéticamente me gusta más que la sucesora. Pero es una moto con más de 20 años. Es una moto que no se sabe las manos por las que habrá pasado. Seguramente bastante. Es una moto, os voy a decir los kilómetros que tiene. Que se ve, una moto que se ve que ha tenido bastantes manos y cada uno con su personalización y su gusto propio. Esta moto tiene 51.000 kilómetros, que bueno, para tener 22 años pues no está mal, pero tienen que estar las cosas bien mantenidas y las cosas bien hechas. Esta moto se la compra un buen amigo mío que se llama Raúl, que llevaba tiempo sin una Moto R y le da el capricho a la vejez de decir, quiero otra vez una R, y se compra esta moto que siempre le ha gustado. De hecho, él tuvo hace años ya la 2007, sí, la 2006-2007. En Suzuki se le dice K, ¿no? La K6, K7. Y ahora, como moto, le gusta más esta. Esta moto la ha cogido solamente un día. El día en el que fuimos a estrenarla. Y un día que ya le tuve yo que hacer un apaño. Ahora os voy a enseñar cositas. Un día de uso y tiene que venir aquí a que le hagamos un repaso profundo. Yo tenía ahora por Semana Santa 3 días de vacaciones de Semana Santa que en vez de aprovecharlos para descansar, los tengo que aprovechar para meterle mano a la moto de un amigo si no quiero que se me mate. Yo ahora ya después de estos 3 días libres me voy a mi trabajo 8 días seguidos, de manera que ya cuando yo termine el trabajo es justo el circuito de Jerez, el Gran Premio de Jerez, y él quiere ir con su moto y no puede ir así. Si yo lo dejo que vaya así, se me va a matar y va a quedar en mi conciencia. Entonces, no puedo. Tenéis que tener mucho cuidado a la hora de comprar una moto de segunda mano. Permitidme un momento, pero vamos a abrirnos a la moto y os voy a enseñar cositas. Vamos a ir ya un poquito al grano y ahora os cuento el porqué. Veréis, voy a enfocaros
permitidme un momento. Os estoy enfocando a la rueda y a la horquilla. Fijaos. Me acerco un momento. Mirad el neumático lleno de aceite. Esto es muy peligroso, muy peligroso. El aceite se mete dentro. El aceite está chorreado en el suelo. Pero no es el único problema, ¿vale? Ahora voy a intentar haceros zoom digital. Voy a haceros zoom digital para dejarlo ahí. ¿Veis ahí donde quiero llegar, no? Vale. Pues mientras que veo por un destornillador de pala, os lo voy a contar. Se compra la moto y hacemos una ruta inaugural. Vamos unos pocos de cavernícolas a dar una vueltecita a la Sierra de Huelva. Él viene con su moto de estreno, súper feliz. Yo creo que iba... Ah, bueno, estaba aquí Johan, de Cantabria, que él se llevó la V más 1200 y yo me llevé la V-Strom. De hecho, creo que puedo rescatar una foto y os la pongo por aquí arriba. Y a mitad de ruta más o menos, ¿vale? A mitad de ruta más o menos, Javi, ven, mírame la moto. Madre mía, tenía toda la rueda llena de aceite. Javi improvisa un algo que le sirvió para llegar a casa, pero lógicamente esta moto ha estado parada desde entonces, que está, como veis, comida de polvo, ¿vale? Está comida de polvo. Pues la ha tenido parada desde entonces hasta que yo tenga un huequito para meterle mano. Le hice un apaño allí sobre la marcha. Juanjo me dejó un destornillador, como estáis viendo ahora. Voy a coger uno un poquito más grande. Juanjo me deja un destornillador. En el bar donde paramos a echar una tapita, pedí servilletas, ¿vale? Pedí servilletas y le hice esto al retén. Por lo menos para que me ayudase a que esto llegara a casa. Fijaos cómo está esto, ¿vale? Fijaos cómo está esto. Esto está empapado. Llegó a Sevilla sin meterle más aceite en el disco, en la llanta, que ahora os la voy a enseñar de cerca, en las pastillas de freno, en el neumático, como estáis viendo y habéis visto en detalle. En definitiva, una moto muy limpita, pero que se estaba jugando la vida con ella. Pero no solo eso. Luego, como mi amigo no se queja de nada, pues no le ha dicho nada al dueño, ¿vale? Permitidme un momento. Como veis, la llanta comida de aceite por dentro. El disco, aunque no se aprecie en las cámaras, pero está sucio de aceite. Toda la pinza de freno, ¿veis el brillo? Ese brillo es de aceite. La horquilla, pues flipad cómo está la horquilla, ¿vale? Voy a intentar mostraroslo bien, a ver. Mirad la horquilla, ¿vale? Mirad la horquilla. Y eso que tenía puesto la servilleta protectora, digámoslo así. Permitidme que he puesto el móvil allí un momento. Ahora, más cosas. La horquilla, por ahí. Resulta que cuando vamos andando se da cuenta de que el electroventilador tampoco salta. Un problema del electroventilador que ahora tenemos que buscar con tranquilidad. ¿Por qué? Porque puede ser de muchas cosas. Puede ser el propio electroventilador, puede ser un problema de cable, puede ser un fusible fundido, puede ser algún sensor de temperatura, como la bellota que va en el propio radiador. Problemas que tenemos que buscar. Tenemos que buscar también este kit de arrastre, que ahora si queréis os lo enseño. Esto es, por lo menos sucio, está para reventar. Vamos a mirar cómo está de líquidos de freno, que ya os he enseñado a hacer también una comprobación galvánica, ¿vale? De cómo se mira eso para ver si está bien el líquido de freno o no. Niveles y calidad del aceite. El aceite, sin embargo, no está muy feo. No está muy feo. No obstante, se lo vamos a hacer. Vamos a verle el líquido refrigerante. Y vamos a verle cositas, porque es una moto con 22 años. Con un electroventilador que no enciende, con una revisión pendiente, por lo menos para llevarla ya en órbita, aunque eso sí os digo, igual que una cosa os digo la otra, no quita que el aceite se lo hayan cambiado para venderla. Pero, sin duda, tiene mucho trabajo pendiente. Encima, la ha pagado cara. El mercado de las motos está caro. Y una moto del año 2003, sí, 2003, es una CX de matrícula 2003. Finales de 2003 o como mucho super principios de 2004.
una moto con más de 20 años que se paga a $500.000 de las antiguas pesetas y que el día en el que la estrena en la ruta inaugural resulta que te das cuenta que la moto se te mueve de delante y que te estás quedando sin freno. No es ninguna tontería, ¿vale? No es ninguna tontería, así que quería comentaros eso. Como hay muchas cosas que hacerle que ya os he enseñado en otros vídeos del canal, dudas que tengáis me las ponéis en comentarios. Yo me voy a cambiar de ropa y me voy a poner inmediatamente porque estamos en Semana Santa. Quisiera antes de mediodía pedir las piezas que necesite, tanto de la horquilla, de aceite, de filtro, de refrigerante, de líquidos de freno, y le voy a hacer una revisión completa, teniendo presente que hoy es martes, que la quiero acabar cuanto antes, y que aprovecharé para enseñaros mañana miércoles, que debe de estar hecha, si no he tenido ningún problema, os contaré el proceso. Lo único que voy a grabar, ¿vale? Que lo estoy pensando aquí sobre la marcha, os voy a grabar cómo se trabaja una horquilla invertida, puesto que tenemos una horquilla convencional ya en el canal, tenemos una horquilla invertida pero muy concreta, que es la Showa BPF, y ahora os voy a poner el trabajo de una horquilla invertida convencional pero multirregulable, porque es una horquilla invertida pero nada tiene que ver, por ejemplo, con la de la Vogue 300 Rally. La horquilla de la Vogue 300 Rally es sellada, es sin ajustes, es como viene. No se puede tocar precarga de muelle, no se pueden tocar hidráulicos de extensión, ni se pueden tocar hidráulicos de compresión. En esta moto se puede tocar todo. Tenemos esta tuerca azul, que es de precarga de muelle, tenemos arriba el hidráulico de extensión y tenemos abajo en la puntera el hidráulico de compresión. Entonces vamos a tocar una horquilla invertida, multirregulable, para haceros un vídeo dedicado de eso. No os voy a enseñar cómo se cambia un filtro de aceite, os digo que está aquí abajo, quita tornillos y saca depósito, lo sabéis hacer perfectamente. No os voy a enseñar a hacer un cambio de líquido de frenos porque ya lo habéis visto, no os voy a enseñar a hacer una comprobación galvánica porque ya lo habéis visto, no os voy a enseñar a hacer un cambio de líquido refrigerante porque ya lo tenéis también en el canal, no os voy a enseñar a limpiar una cadena, a tensar una cadena, a cortar una cadena, a cambiar un kit de arrastre, porque también lo tenéis ya en el canal y porque me tenéis aquí para todas las dudas. Y tampoco os voy a enseñar a cambiar un aceite, un filtro de aceite, cómo se mira el nivel de aceite, porque todo eso lo tenéis ya en el canal y además me tenéis aquí para cualquier tipo de duda. Así que, perfecto, 12:30 de la mañana. He tenido que hacer cositas y empiezo un poco tarde, así que me pongo ya la ropa de faena, empiezo, os voy a subir este vídeo esta misma tarde y mañana os cuento qué me voy encontrando y si la tengo ya terminada. Antes de irme, enseñaros también, perdonad que me ponga en medio, como los burros, enseñaros también lo que tenemos aquí, ¿vale? Cómo se está ya esto poniendo de interesante, ¿vale? Bajo un poquito la pantalla, hago un poquito de zoom para atrás. Fijaos, tengo aquí un motor de Vogue 300 cerrado, pero siniestrado. Y tengo aquí un motor de Vogue 300 abierto entero, que cada vez que lo toco se me cae una piedecita. Me lo traigo por aquí, os lo enseño. Esto es mucho trabajo que tenemos pendiente, muchas cositas que tenemos por hacer, pero que os van a gustar mucho, estoy seguro. Así que le meteremos mano en cuantito que acabemos con esta bonita GSX. Os dejo con un plano de ella y nos vemos mañana. Mañana os cuento qué tal la cosita. Hasta mañana, chavales.